Pues yo cedo la palabra al siguiente ponente, que es el profesor Andreas Fischer. Es doctor por la Universidad Humboldt de Berlín y actualmente es profesor en la Universidad Erlangen-Nürnberg de Alemania, de Baviera, y es miembro del Comité Científico del Centro de Investigación de Ingeniería en Busan, Corea. Además, ha sido director del Departamento de Ingeniería Mecatrónica y Mecánica en el Centro de Gestión de Innsbruck. Sus temas de investigación abarcan desde la mecánica de fluidos, flujos cargados de partículas y multifásicos o inestabilidades de flujo, transferencias de calor y masa, hasta la rheología o los estudios de alta presión. Participa actualmente en varios proyectos sobre flujos cargados de partículas y también inestabilidades de flujo. Cedo la palabra al profesor, que además tengo que agradecer su participación porque llegó ayer y se marcha hoy a mediodía otra vez a Alemania. O sea que espero que la próxima vez se quede más tiempo en Almería. Ojalá la próxima vez. Muchas gracias por la amable introducción y muy... buenos días, señores y señores. Es un gran placer estar aquí, aunque solo de breve, y pues le agradezco mucho a los organizadores por haberme invitado y de hablar de mecánica, de un futuro que todavía no está presente, que yo sepa, pero que está por llegar. Y se trata de la mecánica de células como una herramienta en la medicina y en el desarrollo de fármacos. Bueno, es que la mayoría de la gente que yo conozco, cuando habla de mecánica, no piensa en células, piensa más bien en estructuras grandes, robustas, como puentes, edificios, a lo mejor en digamos, aparatos mecánicos con piñones, en el movimiento, por ejemplo, la dinámica, menos en la deformación de materiales debido a esfuerzos cortantes, presiones, cosas así. Pero si piensa en los seres humanos, ¿en qué piensan cuando hablan de la mecánica? Bueno, tal vez de estructuras estables como huesos, tal vez en deporte, músculos, digamos movimientos, menos tal vez, otra vez en deformaciones de tejidos que están, entre otras cosas, compuestas por células, pero la mecánica de células puede ser importante para entender mejor, entonces, de la biología, de la medicina, para ayudarnos en desarrollar fármacos. ¿Y eso cómo puede ser? Entonces, si nos fijamos en las células, vemos que, aunque son muy pequeñas, son bastante complejas. Entonces, ¿dónde está allí la mecánica? Bueno, lo que vemos es que si comprimimos las células hasta llegar al núcleo, que el núcleo es bastante duro. Entonces, el núcleo sí tiene una cierta rigidez. Pero si no hacemos eso, ¿qué está lo más importante aquí para la mecánica de las células? Bueno, en las últimas 2-3 décadas, sobre todo físicos, se han fijado mucho en la mecánica de células y podían entonces identificar el citoesqueleto como, digamos, la fuente digamos, el componente que gobierna la mecánica de las células. Pero el citoesqueleto por sí tampoco es, digamos, una cosa muy simple, es más bien un tejido de fibras, sobre todo de microtúbulos, de filamentos de actina y, filamentos intermedios. Estos a la vez, entonces, los vemos aquí de cerca. Los microtúbulos son bastante grandes, con 25 nanómetros de diámetro, y tienen forma, digamos, de tubos. Por tanto, a nivel mecánico, son bastante rígidos. Entonces, poco flexibles y se comportan más bien como barras. Así, pues. Mientras, por ejemplo, los filamentos de actina son mucho más delgadas y mirándolos así, ya, a lo mejor dan una idea o una asociación de cuerdas.
Y de hecho, mecánicamente se comportan como tales. Quiere decir que entonces, bueno, son bastante duras bajo tensión, pero muy flexibles. Y luego quedan los filamentos intermedios, que son intermedios del tamaño, del comportamiento, pero no son, digamos, tan importantes para deformaciones pequeñas, más bien para deformaciones largas. Y aquí en esta ponencia me quiero centrar en las deformaciones pequeñas. Entonces, si tenemos estas deformaciones, podemos ver o entender o modelar la mecánica de las células más bien como un tejido de barras interconectadas por cuerdas. Entonces, de microtúbulos interconectados con filamentos de actina. Pues, ¿qué podemos hacer con esto? Porque podría ser importante, porque a lo mejor nos puede ayudar, digamos, a combatir enfermedades. Porque, bueno, aparte de dar estabilidad mecánica y de adaptar las células a fuerzas exteriores, también tiene otros efectos o implicaciones vitales, como, por ejemplo, bueno, este sistema no es un sistema rígido o estable y se queda así sin alterar. Es un sistema, bueno, que cambia, es dinámico, bueno, los microtúbulos se polimerizan y depolimerizan y así también pueden contribuir a la motilidad. Son muy importantes, por ejemplo, para la proliferación. El citoesqueleto se tiene que dividir en la mitosis. Entonces, bueno, ¿qué hace si cambiamos allí la dinámica? Cambiando la dinámica, podemos, por ejemplo, combatir el cáncer. Así trabajan, digamos, muchos fármacos anticancerosos. Y de hecho, vimos que la mecánica de las células, bueno, se queda alterada por muchas enfermedades. No solamente el cáncer, que a lo mejor es la enfermedad más emblemática aquí, pero también el Alzheimer, artritis, asma, malaria, anemia falciforme gota y muchas más. Es incluso decisivo para la patología de muchas enfermedades. Pensamos en el cáncer, que sabemos que las células son más blandas, las células cancerosas, que las sanas. Y entonces, vale la pena entender mejor la mecánica de las células para saber y aprender sobre las enfermedades. Entonces, para poder saber cómo las infectan a las células. Para eso es importante cuantificarlas, no solamente tener una idea, bueno, digamos, con esa infección se vuelve más blanda o más rígida la célula, pero ¿cuánto y por qué? ¿Cómo, por ejemplo, interfiere con los microtúbulos o con los filamentos de actina? Y una vez haber hecho esto, entonces entendiéndolo mejor, también podemos usar la cuantificación de la mecánica de las células para identificarlas. Entonces, para decir, mira, en esa biopsia sí vemos que es diferente a lo que debe ser. Entonces, bueno, aparentemente el paciente está enfermo. Entonces, lo podemos utilizar para la diagnosis. Y, como ya lo he comentado antes, también podemos desarrollar fármacos para combatir estas enfermedades. No nos queremos quedar así, bueno, ahora sabemos que está enfermo, mala suerte. No, es que queremos hacer algo contra esto y, claro, es que estudiamos los fármacos con muchas técnicas, pero utilizando la mecánica de células nos puede entonces ayudar mucho para entender cómo cambia la mecánica de células. Cómo y dónde, por ejemplo, los fármacos actúan, cómo se puede cuantificar esto. Quiere decir, cómo cambia la mecánica de la célula con la concentración del fármaco. Todavía no lo he hecho. No conozco ningún estudio donde realmente se ha cuantificado esto. Bueno, haciéndolo, entiendo mejor cómo actúan, cómo, por ejemplo, se altera la dinámica, por ejemplo, en la proliferación. También se puede utilizar como indicador para la efectividad. Bueno, de los fármacos que existen ya lo sabemos, pero comparando, digamos, nuevos fármacos, entonces haciendo un screening de fármacos. Bueno, aparte de enfermedades y fármacos, hay
otra cosa también, bueno, biológica, donde la mecánica nos puede ayudar. Y tiene que ver con las células madre. Las células madre son bastante blandas, que, digamos, suelen ser las células diferenciadas. Y entonces hay un cambio en la mecánica de las células a través de la diferenciación, y a la vez también las células madre se diferencian debido a interacciones mecánicas con sus alrededores. Entonces, para entender esto mejor, también, bueno, nos ayuda a cuantificar la rigidez, por ejemplo, de las células. Pues bien, entonces, así podríamos utilizarlo para un screening de las condiciones de la diferenciación, por ejemplo, para crear órganos, digamos, piel artificial, aunque solo sea para cosmética o algo así, pero nos ayudaría de todas formas. Pues la mecánica de células ya se ha estudiado durante varias décadas, 20, 30 años. Entonces ya se sabe mucho sobre la mecánica, sobre todo sobre la dinámica de la mecánica de las células. Y se han establecido varios métodos, y aquí a lo mejor los más emblemáticos, para estudiar no solamente, digamos, la mecánica de células, pero de células individuales. Una sola célula se puede estudiar y se puede determinar la rigidez, por ejemplo, a través de un microscopio de fuerza atómica, donde, bueno, uno actúa o ejerce un esfuerzo y luego se mide una deformación, y así los demás métodos igual. Por ejemplo, aquí con partículas magnéticas que se adhieren a la superficie de la célula y luego se aplica un campo magnético a esta célula, las partículas que las deforman. O el método, creo, más antiguo, micropipetas. Se aspiran a través de una diferencia de presión y luego se mira la deformación de la célula. Otro método son, digamos, los microdiscos. Entonces, entre estos discos uno puede poner una sola célula y comprimirla, otra vez midiendo la deformación, o adherirla en ambos discos y luego elongarlas. Bueno, todos estos métodos son para células encima o en contacto con un ambiente, un sustrato rígido. Sin embargo, digamos, en nosotros, en los seres humanos, a menudo las células, por ejemplo, en los tejidos, no tienen un ambiente rígido. De hecho, pueden interactuar, pueden moverse y pueden alterar su ambiente. Y esto también se puede medir para medir las fuerzas que ejercen las células sobre sus alrededores, por ejemplo, utilizando pequeñas partículas como tracer y luego mirando cómo se desplazan. Aparte de esto, también hay métodos, por ejemplo, que trabajan con células en suspensión, como las pinzas ópticas. Allí, bueno, toman provecho de un cambio del índice de refracción entre las células y su ambiente. Así se ejerce una fuerza y se mide la deformación. Todo bien. Incluso para este método, si me acuerdo bien, le otorgaron a los inventores el premio Nobel el año pasado, y en la instalación mencionaron explícitamente la aplicación hacia medir la mecánica de las células. Si tenemos estos métodos, todo bien, todo arreglado. Pero no queremos saber, entonces, bueno, tanto sobre la dinámica de las células, de unas células individuales, queremos saber, entonces, bueno, qué es el impacto de una enfermedad sobre la mecánica de las células o de fármacos. Y ahí tenemos un problema. Creo que se puede ver en, digamos, este estudio. Bueno, lo que vemos aquí es la rigidez como una función de la deformación. Vemos que tenemos un nivel constante en deformaciones muy pequeñas, y si nos fijamos, por ejemplo, en una muestra, aquí vemos que la célula se pone más blanda en grandes deformaciones. Nosotros nos quedamos aquí con pequeñas deformaciones donde tenemos el nivel constante, ¿vale? Entonces, si nos vemos aquí, el problema es el siguiente.
todas esas células son iguales. Creo que, si me acuerdo bien, incluso son del mismo lote. Entonces, uno debería pensar que llegaríamos a una rigidez igual para todas. No es el caso, incluso varía por un factor 20. Quiere decir, una mide 10 centímetros, la otra 2 metros. Un factor 20. ¿Cómo en un fondo que varía por un factor 20 podemos, aspirar de ver cuál es el impacto de una enfermedad, de un fármaco, de cambiar la concentración por, digamos, un cierto porcentaje de este fármaco? Bueno, podríamos tomar, por ejemplo, un método como tal y, tomar una célula sana y luego infectarla. A menudo, la incubación tarda mucho y a lo mejor hay proliferación entre esto. De todas formas, la célula envejece. Y lo mismo con los fármacos. Entonces, lo que se han hecho, por ejemplo, eran estudios como con uno de estos métodos, de tomar células sanas, medir o cuantificar su mecánica y luego aplicar, por ejemplo, una pequeña dosis de un fármaco y ver cuál es la diferencia. Así, por ejemplo, se ha establecido que el citoesqueleto es lo más relevante para la mecánica de las células. Pero nunca podemos estar seguros de cuál es el efecto del envejecimiento de las células, que aparentemente es tan importante para variar por un factor 20, de tener una célula antes de la mitosis o después, vital o menos vital, o cuál es el efecto del fármaco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sobre todo para comparar diferentes lotes o, digamos, diferentes muestras de diferentes pacientes. Pues necesitamos estadística. Lo que necesitaríamos era no solamente la rigidez de una célula individual, pero de 1.000, 100.000, 1 millón de células. Y solo el promedio nos cuenta la historia, cuál es el impacto, por ejemplo, de la enfermedad o de un fármaco. Ahora entonces nos encontramos con un problema. Fíjense digamos, todos estos métodos. Son complejos, caros, requieren conocimiento de trabajar con ellos. Dinero, son lentos. A ver, ¿quién quiere hacer 1 millón de experimentos con un microscopio de fuerza atómica? ¿Quién tiene el tiempo? Nadie, desde luego. Se han hecho estudios de hasta 200 células. Eso está bien. Y yo me alegro de no haberlo hecho. ¿Vale? Pero con gran cantidad. Entonces necesitamos métodos donde podemos tomar, digamos, una muestra que digamos, 1 millón de células a la vez, lo medimos, tenemos entonces el valor medio y ya está. Rápido, a lo mejor barato, a lo mejor con poco conocimiento, o necesitamos, digamos, métodos que son rápidos, que pueden escanear muchas células en poco tiempo. De hecho, hay muchos grupos, sobre todo en el norte de América, el este de Asia y en Europa, que están estableciendo métodos, sobre todo con, digamos, sistemas microfluídicos, que pueden ser rápidos y ojalá fiables para cuantificar la mecánica de células. Por ejemplo, en el campus donde estoy ubicado, en Erlangen, en Alemania, al lado hay un instituto de Max Planck, que gozan no solamente de gente digamos, con muchísimos conocimientos, pero también con mucho dinero, y se han establecido, por ejemplo, un sistema de microfluídica donde pueden cuantificar a través, por ejemplo, de una cámara de alta velocidad la deformación de glóbulos rojos, creo, si me acuerdo bien, algo como 100 por segundo. Me parece una barbaridad, es impresionante. Pero yo, aunque también, trabajo en la mecánica de fluidos, también soy reólogo, entonces he pensado, a lo mejor podríamos utilizar lo que los reólogos siempre utilizamos, un reómetro, con lo cual
caracterizamos y cuantificamos, por ejemplo, viscosidades o el comportamiento viscoelástico de sólidos blandos, también para medir células o la mecánica de las células. Bueno, por ejemplo, tiene diferentes geometrías en general, o lo que nosotros usamos. Tenemos aquí un disco inmóvil y un disco giratorio, o que puede oscilar, y entre estos a lo mejor podríamos hacer algo parecido como aquí. Tener una monocapa de no una célula, pero 100.000 o 1.000.000, y no oscilar de manera vertical, pero horizontal. Entonces, bueno, ejercer un esfuerzo cortante y así caracterizar la mecánica de las células como siempre lo solíamos hacer en la rheología. Bueno, el problema no es suficientemente exacto para esto. Por ejemplo, si tenemos dos discos y los ponemos en contacto, será algo como esto. Entonces aquí están en contacto y al otro lado hay una diferencia de 50 hasta 150 micras. No es mucho. Digamos, el ancho de un pelo es más o menos 100 micras. El mío menos. Pero las células normalmente solo miden algo como 10, 20 micras. Entonces, con esto no podemos trabajar. Tenemos que aumentar la precisión. Nosotros lo hemos hecho con diferentes pasos, por ejemplo, utilizando discos de vidrio muy, muy planos. Luego, no nos fijamos en digamos, el reómetro por el ancho del estrecho aquí. Lo medimos con un sensor particular, que de hecho tampoco es barato. Establecimos un algoritmo para, digamos, poner muy en paralelo los discos de vidrio, y así podemos reducir la variación de 50 hasta 150 micras en el caso de girar, a menos de una micra. En el caso que aquí nos interesa, de oscilación, en 5.3, 5.4, 5.5 micras. Comparándolo con 10 micras, no es poco, pero con esto sí podemos trabajar. Y además con el microscopio podemos ver cuántas células tenemos allí. No las queremos contar, 1, 2, 3, pero podemos ver entonces el cubrimiento de la superficie de la monocapa esta. Y así decía, bueno, son unos 30%, unos 40%. Porque lo que medimos es, digamos, la respuesta no solamente de las células, pero también del medio aquí. Y tenemos que saber cuántas células tenemos allá. Medimos cosas como estas, por ejemplo. Aquí vemos el módulo de memoria, esto o esto, y el de pérdida, que son estos puntos de aquí, como función de la amplitud de la deformación. Aquí tenemos células con medio y vemos algo parecido a lo que veíamos antes. Vemos que, por ejemplo, tenemos aquí un nivel constante con poca deformación, luego, se ablandecen las células, aquí a lo mejor, o no, a lo mejor es así, se desprenden las células y al final entonces se desprenden de los discos de manera total. Pero el nivel aquí llegamos, depende de la cantidad de las células y del medio, desde luego. Aquí, por ejemplo, medimos también el medio sin células para saber cuál es el impacto. Con estas cantidades, entonces podemos determinar los módulos medios y si eso es cierto, siempre deberíamos llegar a los mismos módulos medios independientemente de la concentración que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, hacíamos la prueba y estaba yo muy aliviado cuando vi estas cosas. Entonces, que sí funcionaba con el módulo de memoria, que prácticamente es la respuesta elástica de las células. Vemos que da igual
qué concentración tenemos, prácticamente siempre llegamos al mismo valor. Con bajas concentraciones, donde la señal es muy baja, entonces la incertidumbre es más grande, pero aquí, digamos, con concentraciones de 30 a 50%, llegamos a una variación estándar de más o menos 10%. Son 10%, no un factor 20, es un mundo. Y comparando, digamos, con un 10%, sí podemos cuantificar el impacto de enfermedades o de fármacos. Acá, con el módulo de pérdida, entonces, bueno, digamos, la respuesta viscosa de las células, veíamos más variación, pero solamente porque estas células eran muy, muy bajas. Solo medían 5 micras. Bueno, estos eran fibroblastos murinos. También estudiamos otras células como fibroblastos humanos y células cancerosas como las de HeLa y veíamos que sí podíamos distinguir mecánicamente entre las diferentes células. Bueno, con los fibroblastos humanos aquí hay más variación parece, pero tenía que ver con que eran células primarias y según los pasos que las estudiamos, y se sabe que es así, que esas células se vuelven entonces, más viejos, más grandes y más rígidas. Aquí lo hemos ignorado. Bueno, distinguir entre células no era necesario para ver cuál es el impacto de enfermedades y de fármacos. Entonces, bueno, hemos comenzado con estudios sobre fármacos. Utilizamos paclitaxel. Paclitaxel es un fármaco anticanceroso, creo que el más extendido o más utilizado en los últimos 10 años. Y es citotóxico, claro, por eso se usa contra el cáncer. Pero también se utiliza contra, por ejemplo, el Alzheimer, pero a concentraciones 100 veces menores, digamos, a este nivel citotóxico. Entonces estamos, digamos, interesados en saber a dónde podríamos llegar y nos llegamos o quedamos aquí en las concentraciones no citotóxicas. Y podríamos ver incluso, bueno, una gran o bastante significante diferencia entre, digamos, células sin tratamiento y células con relativamente bajas concentraciones. Con esto, incluso somos mejores, según lo que me han comentado. Yo mismo no lo puedo juzgar, pero podemos ver cambios incluso mejor que con muchos otros métodos bien establecidos. Bueno, y allí sí queremos ver entonces cómo cambia la mecánica a través del aumento de la concentración, qué pasa aquí y cómo podemos escanear el impacto de los fármacos en el futuro. También, desde luego, fármacos nuevos. Entonces, quiero concluir con un pequeño resumen. Hemos visto que la mecánica de células tiene implicaciones vitales, se altera o puede ser alterada por enfermedades, por fármacos y a lo largo de la diferenciación de las células madre. Lo podemos cuantificar y tenemos métodos, no es el único método, pero tenemos métodos entonces también que hacen parecer viable el uso en la diagnosis y también en el screening de fármacos y de diferenciación. Este método que utilizamos también se puede utilizar para otras cosas como medir la atención límite, lo cual no solamente está importante o relevante para enfermedades y fármacos, pensamos en la metastasis de cáncer, por ejemplo, pero también para biopelículas, para implantes o nuevos materiales para implantes. Podemos medir los esfuerzos críticos, por ejemplo, para la biotecnología, entonces, cuando se rompen los microalgas y tejidos, como por ejemplo piel artificial y algunas otras cosas. Pues eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias y ya me callo.